Pues buenas tardes, bienvenidos. Yo quiero compartir, la verdad que a mí, no sé, el Señor me habla mucho con la alabanza, siempre que, más cuando voy a compartir, creo, estoy atrás, escucho los cantos de la alabanza y siempre el Señor pone algo en mi corazón. Ayer pasó algo parecido también, estábamos en la reunión y estaba escuchando la alabanza y bueno, Dios puso algo, ¿no? Yo estaba escuchando también la alabanza de adoración que estaban cantando y va referente al mensaje que yo también quiero dar, lo que decía Alexis, algo también bien importante, ¿no? La confianza, ese poder saber que tenemos un Dios poderoso, de verdad, que tenemos un Dios grande, un Dios que en verdad no hay manera, no hay capacidad humana en la cual nosotros podamos alcanzar nadie, absolutamente nadie, a concebir la grandeza o la magnificencia de Dios, porque es imposible. No se puede medir su bondad, no se puede medir su amor, no se puede medir su gracia, su benevolencia en nuestra vida, su paciencia, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, no hay manera en que la podamos medir, pero algo que a mí me tocaba y me llamaba mucho la atención precisamente por eso, por ver el poder que tiene la palabra del Señor, ¿verdad? Para con nuestras vidas. Decía la alabanza, alcancé a notar un poco por aquí porque para mal de males no traía ni una pluma, entonces tuve que buscar una rápido, pero hablaba acerca de la sanidad, ¿verdad? De sanar enfermos, decía, ¿verdad? El coro, me parece, y así por último, de traer libertad a los cautivos, ¿verdad? Y hablaba de ciertas cosas que yo lo escuchaba y lo estaba viendo ahí ¿Y eso es real? Me pregunto, ¿eso es verdad? Claro que sí, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Hemos sido libertados de la cautividad, del pecado, de la maldad. Hemos sido sanados en nuestros cuerpos, en el corazón. El Señor sigue haciendo la obra en medio de nuestras vidas, ¿verdad? Y yo de lo que le quiero compartir, porque decía algo, a ver, no estoy mal, Alexis, decía, ¿verdad? De lo que cuando el Señor también pues habla a nuestras vidas, hay un convencimiento y sabes, ¿verdad?, que es Dios y estás confiado en Él, ¿verdad? Y yo lo que quiero compartirles hoy es de que, ¿qué es lo que la palabra de Dios hace en medio de nuestros corazones, ¿verdad? ¿Qué efecto hace la palabra de Dios en medio de nuestras vidas, del día a día, aparte de las reuniones, aparte de nuestra lectura devocional que podamos tener en el día a día, ¿verdad? En las situaciones que tenemos con las personas que hablamos, cuando hablamos con personas de parte de Dios, ¿qué efecto tiene esa palabra en medio de nuestros corazones? Porque es algo que lo pasamos todos y muy seguido, ¿verdad? Hablamos con una persona de parte de Dios y hay una reacción, ¿verdad que sí? Tenemos una reacción, sea de ánimo, sea de alegría, ¿verdad? Sea de emoción, sea de, ¿qué más? De enojo, ¿verdad? A veces también nos pasa, ¿verdad? Sea de inconformidad, sea de que no nos agrada, sea que porque no era nuestro plano, nuestra idea. ¿Qué efecto tiene la palabra del Señor en medio de nuestro corazón? Recordemos que es Dios el que está al cuidado de nuestras vidas. ¿Con gente puesta por Dios? Claro que sí, pero es el Señor directamente el que está al pendiente de cada uno de los corazones, ¿verdad?, que estamos aquí. Entonces, yo quiero empezar con la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 18. Pero bueno, este primer verso, ¿verdad?, que dice aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 18, es un verso que es conocido, que mucha gente pues lo hemos leído en bastantes ocasiones, ¿no? Y aquí vamos a ver un par de cosas que nos habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los Corintios. Hay un par de situaciones o de cosas que nos pone aquí. Dice que la palabra de la cruz es, por principio dice, locura, ¿verdad? Para la gente, ¿para quiénes significa una locura? Para la gente que se pierde, ¿verdad? Y después añade y dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es? Poder, es poder la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí podemos ver dos cosas opuestas una de la otra, ¿verdad? Pero precisamente ahí es donde yo un poco estaba meditando, ¿verdad?, en mi corazón,
a raíz de esto, de decir, oye, a veces hay situaciones de las cuales yo hablo con alguna persona de parte de Dios, ¿verdad? O la propia palabra me habla algo a mi corazón, y de qué manera lo tomo, de qué forma, ¿verdad? Estoy recibiendo lo que el Señor está enviando a mi vida día con día. ¿Qué significa para mí la palabra? ¿De qué forma la estoy recibiendo y cómo la estoy yo aprovechando o desaprovechando? Aquí nos habla una enseñanza ya muy grande, ¿verdad? Nos dice que cuando la palabra de la cruz, cuando la palabra, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios en nuestras vidas significa incongruencia, incongruencia tiene que ver con que no entra con mis ideas, mis planes y mis pensamientos, ¿verdad? Cuando simboliza imposibilidad, eso es imposible, no hay manera, ¿verdad? No hay forma de que acontezcan estas cosas en mi vida. Cuando simboliza cosas que van en contra, ¿verdad?, de Dios, y se convierte, aquí habla acerca, dice, es locura para la gente que se pierde, ¿verdad? Y yo puedo testificar que hace años, cuando la gente me hablaba de Dios, eso era para mí la palabra de Dios, pero iba directamente a perderme, iba directamente a perder mi vida. Yo pensaba que era una ilusión, que no era para mí, que bueno, 1001 cosas, ¿verdad?, que subían a mi mente. Pero nos habla después el apóstol y nos dice, a los que sí, ¿verdad?, más a los que, dice, se salvan, ¿verdad?, añade aquí, y ojalá, ¿verdad?, entremos todos en ese grupo. Dice, eso es a nosotros, ¿verdad?, en general, a la iglesia. Esto es, y debe de simbolizar, y debe de estar siempre en el corazón constantemente, todos los días, que la palabra del Señor es poder de parte de Dios para nuestras vidas, que no es cosa ligera, que no es algo pasajero, ¿verdad?, que no es un buen ánimo, que no es una palmada al hombro, es poder de Dios en nuestras vidas. Y viendo estos dos ejemplos, ¿verdad?, vamos a ver un ejemplo para ver la primera parte, porque hablar de locura suena un poco fuerte, ¿verdad? Porque ¿a quién le va a gustar, verdad?, que le llamen de esa manera? Y también llevándolo a un punto de decir, es locura, como que lo llevamos a un extremo, ¿no? Como que es algo de una persona que no es cuerda, que no tiene una capacidad de pensar. Pero yo, por lo menos muchas veces, bastantes decisiones que he tomado han sido en esa condición, sin parar a pensar, sin parar a meditar, actuando locamente, ¿verdad? Actuando de una manera arrebatada, de una manera, pues, así, ¿verdad?, sin tener en cuenta absolutamente nada. Pero esta condición que nos habla ahí, ¿verdad?, de que la palabra de la cruz se convierte en algo que no entra en nuestra capacidad, sucede y sucede bastante. Y es triste cuánta gente no se aparta porque no le agrada el mensaje que recibe, ¿verdad? No le agrada la corrección en ocasiones que reciben, no le agrada la guianza de parte de Dios en su vida. Dice, no, pues mejor no, mejor, eso no es para mí, ¿verdad? Yo prefiero ya mejor hacer otras cosas, tengo otras ideas mejores, como si las ideas de los hombres fueran mejores que las de Dios. Yo personalmente, ¿verdad que no? No es así, claro que no, porque el Señor tiene un plan perfecto, tiene un plan eterno, tiene un plan grande para nuestras vidas. No lo entendemos, muchas de las veces nos va a pasar así, en verdad, muchas de las veces a mí me pasa muy seguido, pero gracias a Dios y estamos en ese camino, porque no lo hemos conseguido. No es que ya tengamos por hechas las cosas, nos lo enseña el apóstol Pablo también, ¿verdad? En una de sus cartas dice, yo no es que ya haya conseguido todo, nada, me esfuerzo, ¿verdad? Me esfuerzo y continúo intentando, pues yo también, ¿verdad?, comprender estas cosas. Pero sí sucede, y sucede bastante, no quisiéramos que tanto, pero a raíz de esto, de que la palabra no entre en nuestra idea, mucha gente se aparta. Y es que es bíblico, ahí está, ¿verdad? A los que se pierden, ¿verdad?, se les hace la palabra algo que no está cuerdo, ¿verdad?, que no es lógico, que esa es otra palabra muy común en el ser humano, ¿verdad? No es algo lógico, no, en Dios no hay nada lógico. Si lógico conforme a la sabiduría humana, conforme a la de Dios, es perfecto, es otra cosa. Pero vamos a ver en Lucas, por favor, en el capítulo 18, verso 18, y vamos a ver un ejemplo acerca de esto, y después vamos a ver otro, que tiene que ver con la otra parte, ¿verdad?, del poder, de la palabra con poder de parte del Señor.
ahí en Lucas 18, verso 18. Nos narra la historia de un joven rico, ¿verdad? De un joven que tenía una posición, que tenía riquezas, que tenía pues resuelta la vida, ¿verdad? Que tenía sabiduría incluso de las cosas de Dios, pero cuando Jesucristo le habló a su corazón directamente acerca de algo puntual, se perdió. Y eso es triste, pero sucede. Volvemos a repetirlo, ¿verdad? Y eso es complicado de entenderlo para el corazón, pero pasa, ¿verdad? Porque cuando la cosa es buena, cuando la cosa va bien, ¿verdad? En la obra de Dios, ¿cómo estamos? Amén, ¿verdad? Estamos con gozo, estamos bien en nuestra vida, animosos, gozosos, pero hay ocasiones donde el Señor toca cosas puntuales, cosas que duelen, cosas que están ahí muy profundas en medio del corazón y las trata. Y nos las pide, ¿verdad? Y nos las quiere quitar porque son estorbos, y lo podemos ver ahora en este ejemplo para nuestra propia vida. Y muchas ocasiones la gente dice, eso es locura, eso no es para mí. Yo prefiero quedarme con lo que soy, prefiero quedarme como yo pienso, prefiero ser como soy. El Señor quiere transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón por completo. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué necesidad tan grande tenemos de esto. El otro día compartían por allá en San Luis acerca del verso de Romanos, ¿verdad? Y ayer también lo tocamos así un poco por encima, en donde dice que hay que cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y una vez un chico así platicando con él me decía, oye, pero entonces a ti te lavaron el coco cuando, ¿verdad?, entraste para aceptar lo que es la palabra de Dios. Y le dije, no, ¿cómo crees? Primero, pues pones que le digo, oye, pues yo creo que sí. Le digo, sí, y lo necesitaba. Le digo, sí necesitaba que me lavaran el coco, el corazón, el cuerpo y todo por completo, ser limpiado y lavado por el Señor. Sí lo necesitaba, sí necesitaba que me lavaran las ideas. Y ese verso, ¿verdad?, nos dice, cambiando tu manera de pensar. Que nuestra manera de pensar sea distinta y sea más perceptible a lo que Dios quiera, ¿verdad? A lo que el Señor demande de nuestras vidas. Pero bueno, vamos a ver, aquí el joven rico nos dice, ¿verdad?, que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, ¿verdad? Le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, vamos a parar ahí un poquito, ¿verdad? Qué buena pregunta hace este chico primeramente, así como principio de cuentas, ¿verdad? Esto es un interés que yo creo, hasta yo antes de ser cristiano, ¿verdad?, cuando era incluso un chiquitín, que tenía un poco de razón de vida, ¿verdad?, había el querer llegar al cielo, ¿a que sí? ¿Sí o no? Era algo que era inculcado hasta por la familia, ¿verdad? Y no lo ponían a mí, ¿verdad? Por lo menos hasta en esa... Si te sigues portando mal, no vas a irte al cielo con el Señor, ¿verdad? Y había como que una parte que no eran en los medios como nos lo decían, pero ahora llevándolo a este punto, podemos ver que este chico hace una pregunta interesante por lo que vamos a ver después a continuación. Él no desconocía lo que era la palabra, él no desconocía los mandamientos, ¿verdad? Él lo dice ahora un poco aquí, adelante, pero ahí podemos también nosotros poder ver algo que nos puede enseñar, ¿verdad? En lo cual ¿es un anhelo o no es un anhelo del corazón esto? Tiene que estar presente en el corazón, porque luego hacemos tantas cosas, sea trabajo, sean preocupaciones, sean tantas cosas que la preocupación y el interés de ¿qué estoy haciendo en mi vida espiritual para poder llegar a la vida eterna, verdad? Este chico se presenta delante de Jesús como muchas veces nos podemos presentar nosotros en oración en su casa, ¿verdad? Cara a cara, ahí directamente usted y el Señor, y preguntarle, Señor, ¿qué me está faltando? Señor, ¿qué necesito, verdad? O Señor, ayúdame. Tantas oraciones, ¿verdad?, que ponemos a Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, y que hablamos directamente con Él, y el Señor responde. Y el Señor, ¿verdad?, viene. A veces tarda, sí, es verdad, pero si Él lo ha prometido, Él hará.
el Señor cumple también, ¿verdad? Y este chico tenía esta pregunta en su corazón. Qué interesante pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para poder estar un día en tu presencia, Señor? ¿Qué me está faltando, verdad? ¿O qué me está sobrando también, verdad, en mi vida, en mi persona, para poder llegar un día a la vida eterna, verdad? El Señor Jesús, conociendo el corazón de esta persona enteramente, porque ¿quién nos conoce más que Dios? Nadie, ¿verdad? El Señor nos conoce, dice, hasta el último de nuestros cabellos, nos conoce perfectamente, enteritos, ¿verdad? Nosotros podemos tener una idea de la gente, pero Dios nos conoce por completo. Y sabía lo que había en el corazón, y sabía lo que le estorbaba a este chico, y sabía lo que le era tropiezo a este muchacho, ¿verdad? Aún con lo que después él dice ahí, ¿verdad? Le dice los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y aquí podemos ver, estos mandamientos tienen que ver con el prójimo, todos, tienen que ver con terceras personas, todos. El adulterar, ¿verdad? El robar, el honrar al padre y a la madre, tienen que ver con alguien más, no solamente con uno y Dios, tiene que ver con el prójimo. Y ahí el Señor, desde ahí, fíjese, le está dando un poco el toque, ¿verdad? A esta persona, como diciendo, haces esto, ¿verdad? Porque estás respetando lo demás. Y el Señor Jesús, conociendo su corazón, bueno, primero en el verso 21, el Señor Jesús le dice estas cosas, y el verso 21 le dice, a ver, alguien que me ayude. Nadie quiso. Todo esto lo he guardado, ¿desde cuándo dice? Desde mi juventud, dice esto. No, pues si yo ya me bauticé, ¿verdad? Yo soy cristiano. Yo ya tengo una creencia en el Señor, ¿verdad? Yo ya desde un comienzo, desde que yo decidí sumergirme en el agua, ¿verdad? Y dar un paso de fe para el Señor, conozco esto. Yo sé que no debo ya de mentir, no sé que no debo de adulterar, yo sé que no debo de matar, sé que debo de honrar a mis padres, ¿verdad? Yo todas estas cosas las conozco ya. Y ese endurecimiento del corazón también sucede a menudo. Y lo tenemos que desechar por completo también, ¿verdad? Dejar más bien que Cristo y aprender a escuchar al Señor. Aprender a escuchar la palabra cuando el Señor nos la habla y poderla recibir, meditar en ella y después, ¿verdad? No ser tan prontos muchas veces para responder o para tomar decisiones. Y decía aquí, ¿verdad? Este chico, yo todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. En pocas palabras, yo estoy a tope, ¿verdad? No hay falla en lo que hago, ¿verdad? Estoy perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo trabajo, hablo, predico, digo, pongo, quito, hago. ¿Qué más necesito hacer? Todo esto yo ya lo he hecho, ya lo conozco, lo sé de memoria. Y vale, está bien. Muchos hemos hecho cosas, ¿sí o no? Todos, ¿verdad? Todos hemos hecho cosas para la obra, todos hemos hecho cosas con nuestras familias, todos en general. Un mensaje, hemos hablado con alguien y tenemos una idea de lo que hemos hecho, ¿sí o no? ¿Es así? Claro que sí, ¿verdad? Todos podríamos tener una idea de lo que hemos hecho hasta ahora. Decir, bueno, pues yo he estado trabajando unos años, he estado haciendo estas cosas, ¿verdad? He servido en esta área, el Señor me ha considerado en alguna otra por acá, ¿verdad? Pero viene Cristo y nos dice, muy bien, qué bueno. Eso me parece correcto, pero tú estás para más, amigo. Nosotros estamos destinados a dar más. El Señor quiere que demos más. El Señor Jesucristo tiene una fe grandísima sobre nuestras vidas y sabe lo que hay en nuestro corazón como estorbos y lo quiere quitar para que nuestra vida sea mucho más productiva, de mucho más fruto, de mucha más bendición para los demás. Le dice, ¿verdad? Jesús, oyendo, verso 22, esto le dijo, ve, ahí ya, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ¿verdad? Y ven y sígueme.
Y ahí está esa situación en la cual nos ponen el entredicho de qué significa o qué reacción trae la palabra directa de Jesucristo a mi corazón. ¿Qué significa para mí? ¿Verdad? Todos nos podemos presentar delante del Señor. Es más, creo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya nos hemos presentado delante del Señor, a clamarle por alguna situación, a pedirle, ¿verdad?, a buscar en su palabra, ¿verdad? Pero hay cosas puntuales del corazón que Cristo quiere tratar y que quiere quitar de nuestras vidas. Aquí en esta persona le habla acerca de sus riquezas, ¿verdad? Y le dice, te hace falta una cosa, eso que para ti es lo más grande, eso que para ti es lo más valioso, eso que para ti es lo que te resuelve la vida, entrégamelo. Entrégame todo de tu vida y vas a tener tesoros a donde quieres ir en la vida eterna, en el cielo. Vas a tener tesoros después, no te preocupes de ello. Pero somos muy limitados en nuestro pensamiento, yo por lo menos bastante limitado muchas veces en cuanto a mi pensamiento, ¿verdad? Y creo muchas veces que todavía hay cosas más valiosas que lo que el Señor me está hablando tan directamente que debo de entregar. ¿Qué reacción hay sobre ello, verdad? Tantas y tantas cosas que el Señor habla en nuestras vidas, sobre nuestro carácter, sobre nuestras formas, sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestra manera de comportarnos, muchas, ¿verdad? Cuántas cosas el Señor nos pide que cambiemos, que entreguemos, que dejemos. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué pasó? Ya no hay nadie. ¿Estamos dispuestos o no? Muy bien, qué bueno, pues vamos a estar dispuestos, claro que sí, porque es para bien de nuestras vidas, es para bien de nuestras familias, de todo lo que amamos, en serio, de verdad, es así. Pero este chico tenía, tristemente, ¿verdad?, una reacción que no le llevó a ningún lado, una reacción que toma mucha gente, a la ligera y sin pensar y parar un poquitito nada más a meditar en lo que viene para su vida en adelante, apartándose del Señor. ¿Cuánta gente no toma estas decisiones, verdad? Bueno, me voy y busco otro lado, hago otras cosas, me dedico a hacer no sé qué, y se apartan, ¿verdad? Y este chico, por no querer ceder, o por no querer entregar, o por no querer, ¿verdad?, ser tratado en el área esa, ¿verdad?, en donde el Señor, hay cada quien, eso es personal, hay cada quien, sabemos cuando el Señor nos habla y entra la palabra de Dios como espada de doble filo, ¿verdad?, al corazón, y nos mete uno y duele, ¿verdad? ¿Qué reacción queremos tener? Aquí este chico dice, ¿verdad? Entonces, el verso 23, él oyendo esto, se puso, ¿qué pasó? Triste, ¿verdad? Muy triste, porque era muy rico, ¿verdad? Al final este chico, pues con tristeza o no, se perdió de lo que él estaba buscando. Para él la palabra fue algo inexplicable, fue algo que no entraba dentro, no sé, ¿verdad? Yo no quiero especular nada, porque no es bueno tampoco, pero pues, ¿qué pudo haber pensado esta persona? ¿No? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo tenga dinero, verdad, y viva como un rey y haga lo que me dé la gana con saber los mandamientos? Pues si estoy siguiendo la ley, ¿no? Sí tiene que ver, porque se descuidan cosas importantes para Dios. De entrada al prójimo, algo que el Señor Jesús le estaba enseñando, ¿verdad? Y hay ocasiones en que sucede esto, como la palabra del Señor no entra en mi idea, en mi lógica, en mi forma, se convierte en locura, ¿verdad? Y se termina perdiendo. Este chico se fue, se apartó teniendo la oportunidad más grande de su vida, la más grande, ¿verdad? Y pasó algo curioso aquí, bueno, no curioso, algo que está aquí, ¿verdad? Que aconteció, que pasó algo como nos pasó a nosotros. Él fue a Cristo, él fue al Señor, ¿verdad? Él se acercó a ver de qué manera tenía que cambiar la condición para poder estar delante de su presencia. Pero bueno, esto no lo queremos, ¿verdad? Que la palabra de la cruz, la palabra del Señor simbolice para nosotros poder,
no otra cosa que poder, no algo adverso a esto, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo que tiene que ver ahora con la otra parte del texto, ¿verdad? Que está ahí mismo en Lucas, pero vamos a regresar al capítulo 5. Verso 17, por favor. Aquí el Señor Jesucristo hace un milagro, ¿verdad? Sana a un hombre paralítico. Hay una situación aquí, es una historia bien bonita, y aparte de no solo bonita, sino que con mucha enseñanza también que nos muestra, ¿no? Una persona que aprovechó. Varias personas por aquí. Vamos a ver ahora que la palabra, que lo que Jesús estaba hablando fue poder, fue creer, fue fe con obras, fue algo que sacaron hacia adelante, ¿verdad? Vemos que nos dice aquí que aconteció un día que Él estaba enseñando, ¿verdad? Hablando la palabra al Señor Jesucristo, y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor, ¿qué estaba con él? El poder del Señor estaba con él para sanar, ¿verdad? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, ¿verdad? Acá vamos a ver también, ¿verdad? La palabra, podemos ver que estaban unas personas, ¿verdad? Unas personas que estaban ahí al ojo a ver qué decía o qué era lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en ese momento, ¿verdad? Había fariseos, había doctores de la ley, había personas importantes, y dice que estaban escuchando, ¿verdad? La enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el corazón, en nuestro corazón, en muchas ocasiones está en diferentes etapas o tiempos también, y eso hay que saberlo separar y dejarlo de una manera en la cual el Señor nos ponga en su presencia cuando Él está hablando, cuando la palabra de Dios está siendo predicada a nuestras vidas, en mansedumbre, en humildad, en escuchar antes que en juzgar, en poder tener, ¿verdad?, esa sed de la palabra del Señor, esas ganas de recibir el mensaje que Él tenga para nuestras vidas, que no haya cuestionamientos, que no haya ver el error, ¿verdad?, de las cosas de las cuales el Señor nos está hablando, porque estas personas era lo que era casi que su especialidad delante de Cristo, ¿verdad? Siempre estarle buscando algo para hacerle caer o para hacerle pues fallar, ¿verdad? En cuanto, como si eso fuera posible, hacer fallar al Señor Jesucristo. Pero eso sube al corazón del hombre. Y ahí estaban estas personas escuchando lo que el Señor estaba hablando, y pues se quedaron ahí hasta que empieza a acontecer una situación, empieza a acontecer una historia que nos va a narrar aquí, ¿verdad? En la cual se ve beneficiadas varias personas. Primeramente vemos que hay unos muchachos, ¿no? En el verso 18 dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro, ¿verdad? Procuraban llevarle dentro y ponerle delante del Señor, ¿verdad? Aquí vemos 4 personas con una fe grande. Estamos viendo a unas personas que están llevando a un paralítico a los pies del Señor directamente, ¿verdad? No nos narra aquí si estas personas estaban o habían escuchado la palabra del Señor, pero lo que sí es que tenían un convencimiento por completo en sus corazones de que Cristo era poder, de que su sola palabra podía sanar, de que la declaración que Jesucristo hiciera sobre la persona que ellos estaban poniendo a los pies de Cristo iba a obtener algo. Estaban seguros de ello e intentaban llevar a esta persona, ¿verdad?, al enfermo a los pies del Señor. Dice el 19, pero como no hallaron cómo hacerlo, como era imposible, ¿verdad?, como no podían pasar por la multitud, subieron encima de la casa y por
el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio y delante de Cristo. Y aquí ya entra a escena también un poco más la parte del paralítico. Y esto es para nosotros, para los cristianos también en gran manera, porque vemos que había una persona con una necesidad, ¿verdad? Era paralítico, es así. Nos dice aquí que estas personas intentaron llevarle, no encontraron cómo, y hicieron algo que ahí sí, ¿verdad? Parecería una locura. Imagínate al paralítico. Yo pensaba un poco, ¿verdad?, en este chico, en el paralítico, y decía, híjole, yo quién sabe si me hubiera dejado. No lo sé, porque, ¿verdad?, estás paralítico y te van a subir y te van a decir, espérate que te vamos a descolgar por el techo para bajarte a los pies de Cristo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? ¿Y si me caigo? Me voy a quedar peor, ¿verdad? ¿O no? Un poquito yo pensé, digo, quién sabe yo si le hubiera entrado, no lo sé. Ahora sí, ya conociendo al Señor, digo, bueno, no haga falta, ¿verdad? Como el Señor quiera, como Él lo ponga. Pero yo me preguntaba, ¿qué fue lo que movió a este muchacho a dejarse, verdad? A poder permitir que estas personas le bajaran por el techo. Su fe, ¿verdad? Pero también algo importante, porque las personas que lo estaban llevando a él eran personas que ya estaban, y ahora lo vamos a ver porque el Señor Jesucristo hace una declaración acerca de ellos, de su fe, ¿verdad? Eran personas que ya conocían lo que era capaz de hacer Jesús y se atrevieron a hacer estas cosas, ¿verdad? Como cuando a nosotros en Reto nos han tratado el corazón de unas maneras que parecían ilógicas, pero ha habido un fruto, ha habido un resultado, ¿verdad?, en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Y me volvía nuevamente la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo estuve un poco recordando mis principios cuando la gente me cuidaba en Reto. Bueno, me siguen cuidando, creo que más que antes, pero en ese tiempo, ¿verdad?, la gente que vivía conmigo, ¿qué cree que me generaba? Confianza, ¿verdad? Los cristianos tenemos que generar confianza con las demás personas. Tenemos que estar con ellos a un punto en el cual ellos reciban la palabra, ¿verdad?, que el Señor ponga en nuestros corazones para ellos. Pero si somos, ¿verdad?, personas que ponemos una barrera o nos desentendemos o no hay un amor sobre el prójimo, es imposible, ¿verdad? No pudieron haber agarrado a este chico y decirle, vente y te callas y te vamos a meter ahí, cállate la boca que yo mando. Oye, ¿cómo crees? ¿Verdad? Quien quiera dice, no, mira a mí. Pero yo creo que este chico ya tenía una confianza en estas personas, ¿verdad? Le habrían estado hablando de Jesús, seguramente. Le habrían estado hablando acerca de lo que Cristo hacía, de que era su única opción. Y él decidió dejarse llevar, ¿verdad? Él decidió, sí, dar ese paso de fe, por muy alocado que parecía, ¿verdad?, ser descolgado por un techo para estar a los pies del Señor. Y si es algo importante que debemos de anhelar en nuestro corazón, ser personas que generemos confianza en los débiles, en los necesitados, en las personas que necesitan una palabra de ánimo de parte del Señor. No somos superiores a nadie. Delante del Señor sí tenemos un galardón que nos está esperando, pero no hay un punto en el cual nosotros podamos sentirnos mejores. No. Tenemos más bien la obligación de poder ganar almas. Ayer entonaban una alabanza, ¿no? También, ¿cuál era, Ricky? Que decía, hasta el último del mundo, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, una alabanza que decía de llevar la palabra hasta, ¿verdad?, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Sí, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues hay que tenerlo en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar hasta los rincones de la tierra la palabra del Señor? Predicándola, hablándola, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver que pues aquí ya a este muchacho, como no se les ocurrió otra manera a sus amigos, ¿verdad?, a las personas que le llevaron a los pies del Señor y no podían entrar, lo echaron por el techo, lo descolgaron por ahí, por el techo, lo bajaron, lo pusieron a los pies del Señor,
¿verdad? En un acto que te digo, lógicamente podría uno decir que está completamente fuera de orden o de lógica, pero así lo hicieron, porque en el Señor lo que parece locura después es milagro, y lo que parece incongruente después trae un fruto a nuestras vidas, cuando viene de Dios, cuando viene del Señor. Y aquí estas personas lo bajaron. El verso 20 nos dice, ¿no? Al ver Jesucristo la fe de ellos, les dijo: hombre, ¿qué le dice? Al paralítico, dice el Señor, al ver la fe de esas personas que llevaron a Cristo a los pies del Señor, a uno más, el Señor declaró algo sobre esa persona que tenía la necesidad. Le dijo: tus pecados te han sido perdonados. ¿Qué tiene que ver con la parálisis eso? ¿Qué tiene que ver con una imposibilidad? ¿Qué tiene que ver con las drogas, con el alcohol, con los vicios, con el adulterio? ¿Qué tiene que ver? El pecado está en medio del corazón del hombre. Hemos nacido y sido concebidos en pecado. Y el Señor trabaja de esa manera. La sanidad es en el corazón. Él quita estas cosas, ¿verdad? Las echa al fondo del mar. Pero ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? Si yo he venido a rehabilitarme, a reto, sí, pero el Señor quiere más. Pero Cristo tiene algo mucho más grande para tu vida. Pero el Señor está preparando algo enorme para ti. ¿No lo entiendes? Tranquilo, que va a suceder. ¿No lo comprendes? Espera, ten paciencia, que el Señor va a hacer la obra. Y aquí el Señor, al ver la fe de estas personas, le declara algo a la persona, le dice: tus pecados te han sido perdonados. Y ahí entran en escena los amigos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos, que tenían la manera de pensar de los que se pierden, de lo que es locura, de que las declaraciones de parte de Dios no tienen valor, de que el Señor Jesús puede salvar tu vida, sea poder, no sea algo ilógico, ¿verdad? Y dicen estas personas que estaban los fariseos y comenzaron a cavilar, a pensar entre ellos, es decir, ¿quién es este, verdad? Que habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues claro que sí, solamente el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que tiene la potestad y la autoridad. Y por medio de su muerte en la cruz, hemos nosotros, ¿verdad?, obtenido ese perdón de pecados. Y les dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, conociendo los pensamientos de ellos, cuidado que el Señor conoce todos nuestros pensamientos y nuestros anhelos y todo de nuestra vida, todito. Pero eso es bueno, porque el Señor actúa para seguirnos limpiando. Qué bien, ¿verdad? Y dice que aquí les pregunta: ¿qué piensan en vuestros corazones? ¿Qué cavilan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Les pregunta Jesús: ¿tus pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? A ver, una idea. Tus pecados son perdonados, ¿verdad? ¿Es más fácil? ¿Si es más fácil o no es más fácil? Las dos. Ve, ya tenemos diferentes formas de ver, ¿verdad? Y perspectivas. ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy cristiano o vivir como cristiano? Es más fácil vivir como cristiano que decirlo. Pásenme la receta, ¿verdad? Es más fácil decirlo. Es más fácil decir: yo conozco eso desde mi juventud, yo no tengo ningún problema. Pero la fe tiene que ir acompañada de obras, ¿verdad? Pero la fe, lo que proclamamos por nuestra boca, lo que hablamos acerca del Señor y el compromiso que hemos hecho con Él, tiene que ir acompañado de obras en el Señor, obras que nos hagan estar a la altura, ¿verdad?, de las situaciones que acontecen en nuestras vidas. Les hace esta pregunta el Señor Jesucristo, dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Bueno, les dice el Señor Jesucristo haciéndoles una pregunta y nadie dijo nada. Aquí sí no dijeron nada, ¿verdad? Y les dice el Señor Jesucristo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y
vete a tu casa. Le sanó, ¿verdad? Le sanó por completo, ¿verdad? El verso 25 dice: al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que le estaba acostado, se fue a su casa glorificando al Señor, ¿verdad? Qué gran milagro. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios. Ahí, la verdad. Y llenos de temor decían: hoy, ¿qué ha pasado en nuestras vidas? Hoy he escuchado algo maravilloso para mi corazón, no porque lo diga yo, vienen cada domingo a las reuniones, cada domingo hay cosas maravillosas de Dios. Cada viernes, cada miércoles, cada que hay personas que nos transmiten la palabra del Señor Jesucristo a nuestras vidas, hay esto siempre porque viene de parte de Cristo, viene de parte del Señor Jesús. Y aquí aconteció un milagro grandísimo. Algo que si en un principio en nuestra mente terrenal no lo hubieran platicado como algo normal, hubiéramos dicho que era una locura, hacer descender a una persona para poder ser sanada después por alguien, ¿verdad? Que no habíamos visto con nuestros propios ojos que era capaz de poder sanar, pero que todo eso se recibe por fe y que es real y que sabemos que existe. Claro que cambió, ¿verdad? Y vemos una condición completamente diferente. Del verso 24 al 26 nos habla, ¿verdad?, acerca ya de la reacción de lo que aconteció después, que el Señor, bueno, hace la sanidad sobre este hombre. Dice que él, levantándose en presencia de los fariseos, de toda esta gente y de los propios que le llevaron ahí, tomando el lecho en el que él estaba, se fue a su casa glorificando a Dios. Y la consecuencia y lo que hubo ahí, ¿verdad?, como demostración del poder de la palabra sanadora del Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue transformación de corazones. Fue un fruto que es el que anhelamos como cristianos, que es el que queremos tener, ¿verdad? Que la gente cuando escuche la palabra, lo vuelvo a repetir, independientemente el viernes van a tener aquí a un hermano que les va a predicar, no sé qué va a predicar, pero algo sí sé, es de parte del Señor Jesús. Y qué bueno que en nuestro corazón podamos recibir también una palabra, ¿verdad? Y que toque y que haya una consecuencia buena sobre esto. Que la palabra del Señor sea poder para salvarnos. Que la palabra de Cristo en nuestras vidas siempre signifique poder para sanar nuestro corazón, para sanar nuestras heridas, para limpiar nuestro interior, para transformar nuestros pensamientos, para hacer toda la obra que el Señor está esperando hacer en cada uno de nosotros. Somos especiales, el Señor nos ha escogido y quiere que seamos conforme a la idea que Él tiene de nosotros, porque es la forma en que Él va a utilizar nuestras vidas, ¿verdad?, para que toda persona un día pueda ver estas cosas también. Lo único que, ya con esto termino, que sí me gustaría terminar orando también, pero sí llevando que esta palabra de poder en medio de nuestros corazones ya está actuando, ya está actuando y mucho, y podemos, y hay que abrir un poquito los ojos nada más. Voltea a su lado, voltea al lado, ve a la persona que está a su costado, ha sido sanada, ha sido escogida por Cristo, ha sido salvada por el Señor. No la trajo un sistema, no la trajo algo político, no la trajo un interés monetario, no nos trajo nada de esas cosas. Nos trajo una necesidad de un corazón completamente destrozado. Esa necesidad nos trajo aquí. Y el poder, ese poder de la palabra de Dios ya actuó. Ya hay vidas transformadas, habemos vidas tocadas por ese poder de la palabra de Dios. Ya podemos verlo por los ojos. Si queremos aumentar la fe y queremos ver, ¿verdad? Porque a ver, yo si no lo veo, aquí está en medio de nosotros. Que Dios les bendiga.